Gente, Juan Grabois fue al programa de Infobae que conduce Manu Jove y se cruzó con todos los periodistas. Fue un debate muy interesante, la verdad que vale la pena ver el video hasta el final. Vamos a verlo. Puedes mejorar los números macroeconómicos, pero la gente puede estar peor. Pero, Juan, porque si no tenés empleo, si los salarios no alcanzan... de la vivienda, ¿no sí. te parece que hoy es mucho más fácil para un pibe que se acaba de recibir o que tiene un primer laburo acceder a una vivienda con un crédito hipotecario que no existía durante el gobierno de Alberto Fernández? Yo, la verdad, quiero ser muy respetuoso, pero no sé en qué país vivís, que la gente pueda acceder a una primera vivienda con un crédito hipotecario. ¿No es más fácil hoy sacar un hipotecario? Es muy fácil para los diputados. Es muy fácil para los diputados que se saltearon la fila. Según tu mirada, ¿no? Milei está haciendo un proceso trágico, ¿no? De hecho, el otro día escuchaba un recorte tuyo preguntándole, creo que a una audiencia, sobre cómo se sentían de si del 1 al 5 estaban felices o si estaban tristes, y vos decías que estabas triste. Entonces, definitivamente lo ves desde el punto de vista político y hasta humano en tu mirada. Pero nunca escucho una reflexión de qué fue lo que hizo mal el espacio del cual vos venís para que esto ocurra. Y me parece que hay cosas sociales que van más allá de la simpatía por Milei, que la gente valora, ¿no? Y no me quiero poner técnico, no sé si es solamente el equilibrio fiscal, pero el orden, la baja de la inflación. Y muchas veces para mí el kirchnerismo, y inclusive el espacio de donde vos venís, Juan, no hace una reflexión de lo profundamente destructivo que fue las instituciones públicas. O sea, el kirchnerismo destruyó a toda velocidad las instituciones públicas que dice defender, y las destruyó haciendo defensa corporativa, las destruyó atropellando la legitimidad que tienen. Y para mí es muy complejo, como una persona que le gustan las instituciones, ver que de repente ahora las universidades están en el ojo de la tormenta, o el CONICET está en el ojo de la tormenta, que son instituciones nobles que tienen un sentido muy, muy importante para el desarrollo de un país, pero que al mismo tiempo fueron destrozadas durante el kirchnerismo. Discúlpame, Rosendo. Primero, es muy injusto que vos plantees que yo no hice críticas, porque de hecho me entrevistaste durante el gobierno de Alberto Fernández y del primero al último día me la pasé haciendo críticas. No sé si vos las escuchaste. Sí. Bueno, entonces, digamos las cosas como son, porque si no, vos caes en esa misma lógica de generalizar. Segundo, si vos tomás como kirchnerismo esos gobiernos, incluso el gobierno de Alberto Fernández, ¿destruyó la universidad pública Alberto Fernández? Te pregunto. Bueno, el funcionamiento de las instituciones públicas, sí. No, la universidad pública. La universidad más prestigiosa de América Latina, la Universidad de Buenos Aires, que es la que está siendo fundamentalmente atacada por este gobierno. ¿El gobierno de Alberto Fernández la destruyó? Definitivamente no progresó en sus resultados, en la calidad de su formación. O sea, la convirtió en una mala universidad. No sé si la convirtió en una mala universidad, pero no la mejoró como institución. Esto es lo mismo que te digo con CONICET. Digo, cambió fenomenalmente el CONICET, ¿viste? Mejora, hoy funciona mejor el CONICET, produce mejor ciencia gracias a Alberto. Entonces por ahí tenés que revisar tu verbo, porque vos dijiste la destruyó. Y no destruyó. Yo dije destruyó las instituciones públicas, bueno, y objetivamente las destruyó. Destruyó el CONICET. Sí, tiene menos legitimidad que nunca. Los salarios de los investigadores del CONICET están hechos pomada. Perdón. O sea, el CONICET funciona aún hoy con la destrucción que hizo el gobierno Milei, que es, comparado con los gobiernos anteriores, incluido el de Macri, tremenda. Es una institución muy prestigiosa y que funciona muy bien. La Universidad de Buenos Aires, con salarios docentes de 250.000 pesos para un JTP, que es mi cargo, sigue funcionando muy bien. Pero el punto mío es, para vos estaba todo bárbaro hasta que apareció Milei. No, entonces no hay nada que cambiar. Eso de nuevo, es lo que digo volvés a una injusticia, porque vos me entrevistaste y vos viste todo lo que yo planteé del gobierno de Alberto Fernández. Ahora estamos durante el gobierno de Milei. Sí. Entonces ahora voy a criticar al poder de turno, no al poder que pasó. Porque es una forma de desresponsabilizar al gobierno de Milei, plantear qué mal que estaban las cosas antes. Y vos planteás las instituciones públicas y mencionaste dos en particular. Yo te podría agregar el Garraham, institución pública. ¿La destruyó el gobierno de Alberto Fernández? Pero, ¿sabes por qué te pregunto yo esto, Juan? Porque a mí me interesa, vos como opositor a esta época, pero también me interesa, y en algún lado de la cabeza creo que a un montón de gente le interesa, entender qué quiere proponer el peronismo ampliado para adelante. ¿Cuál es la oposición a Milei? ¿Cuál es la otra oferta? Y no parece muy clara que sea una propuesta de futuro. Lo charlamos, nos parece siempre un viaje más al pasado que un viaje al futuro. Bueno, esa es una reflexión distinta a la anterior, ¿no? Una cosa es plantear que una destrucción de instituciones que vos mencionas y que siguen siendo instituciones muy, muy importantes, que están en un proceso de degradación acelerada, no de no mejoramiento, que es algo que uno podría considerar, sino de degradación y destrucción acelerada. Comisión Nacional de Energía Atómica, todo el sector atómico de la Argentina, un sector extraordinario de avanzada y que siempre funcionó en todos los gobiernos democráticos, ahora tiene una ofensiva brutal. El sector aeroespacial, una ofensiva brutal. Estamos hablando de cosas que tienen un poquito que ver con el futuro, ¿no? El sector aeroespacial, el sector de tecnología nuclear, el CONICET, no tienen que ver con el pasado. Y hay cosas que son sencillas, ¿no? Esto es interesante
Rerum Novarum, que es la encíclica del León anterior, Sí. ahora va a haber una nueva encíclica que va a salir el 25 de mayo, era sobre las cosas nuevas, ¿no? Ese era el título, eso quiere decir en latín. ¿Y cuál era el subtítulo de la Rerum Novarum de León XIII? Sobre la situación de la clase trabajadora. Y la situación de la clase trabajadora y de los excluidos sigue siendo el principal problema. Y no son cosas de la vanguardia tecnológica tener una vivienda. Es decir, plantear una vivienda para cada familia y que esa sea una de las políticas principales que nosotros, por ejemplo, impulsamos. Puede ser que, no te estoy hablando de semiconductores, que si querés podemos hablar de semiconductores, no tengo ningún problema. Podemos hablar de la industrialización del litio, no tengo ningún problema. Pero yo creo que una prioridad es que el pueblo argentino, los 11 millones de personas que alquilan, dejen de tener que pagar para dormir, y las 5 millones de personas que viven en barrios populares tengan agua, luz, cloacas, mejoramiento de viviendas, mejoramiento habitacional. Y esa política que se desarrolló a fines del gobierno de Macri y durante el gobierno de Alberto, la política de urbanización de los barrios populares, es una política pero tan buena que el armador político de La Libertad Avanza, que se llama Pareja, salió a decir que la política había estado muy bien. Del FISU. Y lo Empezó dice... en el FISU, ¿no? En este gobierno. ¿Qué? ¿Cómo? Empezó a cargo del FISU en este gobierno, del Fondo de Integración Sociourbana, por eso... En la Secretaría de Integración Sociourbana, Claro. pero esto lo dice el presidente de Cáritas, esto lo dicen las autoridades del techo, es decir, no lo dicen los cucas. Ahora, Juan... Hay políticas públicas que pueden ser políticas de Estado y que se implementaron bien, en las que yo tuve alguna participación, y lo digo orgullosamente, aunque no haya gestionado durante el gobierno de Alberto, porque del día 1 que asumió Alberto, a mí no me gustaba el diseño institucional que hizo. El diseño institucional me refiero a, por ejemplo, lo que se conoce como el loteo de los ministerios. Te quiero hacer un punto ahí. Sí. Te quiero hacer un punto ahí porque hay muchas cosas de las que dijiste que aparte en este programa nos atraviesan habitualmente en cuanto a conversaciones del futuro inmediato uno tiende a pensar, y me interesa también tu postura Sí. sobre el avance imparable de la inteligencia artificial, el Sí. mundo del empleo a partir de eso, etcétera. Pero ya que abrís esta puerta, particularmente ahí cuando vos, es cierto, fuiste crítico durante el gobierno de Alberto Fernández, de Sergio Massa antes de la disposición de esa interna como ministro de Economía. O sea, está claro eso. Ahora, lo que te pregunto es, porque hay muchos plantean, bueno, Milei con esta economía no puede reelegir, pero con esta oposición no puede perder. Yo creo que no. puede perder con cualquier oposición. Bueno, pero yo te planteo, ¿qué me está ofreciendo hoy, si querés, el peronismo, o qué le ofrece a la sociedad el peronismo que no sea un frente de todos sin Alberto Fernández? Pero qué mal que estamos si nos tenemos que conformar con cualquier oposición, ¿no? No es conformarse, lo que quiero decir es que vos ponés una tasa y Milei pierde. Esa es mi visión de Está lo que bien. va a pasar en la política argentina. El incluso tema es si- no poner una tasa, o Bueno. si poner una tasa, que esa tasa tenga un contenido programático. Incluso si fuera así, también es un problema, Es porque... es un problemón. Es más, Dios bendiga al futuro presidente, porque va a tener que levantar un muerto. Porque ahora es verdad que la inflación se desaceleró comparada con el último año de Alberto Fernández, pero tenemos una inflación que roza el 40% en la Argentina, el 40% anual. Bueno, pero Alberto Fernández la dejó por encima del No, por 200. Vos recién hablabas de la vivienda. Es lo que acabo de decir. Es lo que acabo de decir. Venimos de una situación muy mala. ¿Tenemos que festejar un 40% de inflación? Una de las inflaciones ¿Pero más quién altas la del mundo. festeja? No, bueno, pero es como lo que están planteando un poco la mesa, es habida cuenta de lo malo que fue, por ejemplo, en términos de inflación, el último año, fundamentalmente, del gobierno de Alberto Fernández, parece que mejoró extraordinariamente los números macroeconómicos. Que además no son lo único importante, porque vos podés mejorar los números macroeconómicos, pero la gente puede estar peor. Pero, Juan, Porque si vamos no a tenés lo concreto. empleo, Vos si recién los salarios no hablabas alcanzan. de la vivienda, ¿no Sí. te parece que hoy es mucho más fácil para un pibe que se acaba de recibir o que tiene un primer laburo acceder a una vivienda con un crédito hipotecario que no existía durante el gobierno de Alberto Fernández? Yo, la verdad, quiero ser muy respetuoso, pero no sé en qué país vivís. Que la gente pueda acceder a una primera vivienda con un crédito hipotecario. ¿No es más fácil hoy sacar un Sí, hipotecario es muy que fácil antes? para los diputados. Datos. Es muy fácil para los diputados que se saltearon la fila. No, para gran parte de la clase media, hoy un hipotecario, una cuota, un monoambiente está menos que para un alquiler de un monoambiente. ¿Cuántos créditos hipotecarios salieron en el último año? Banconexión 30.000. Creo que un poco ¿A vos más. te parece un número importante? Comparalo con el plan... En relación a lo que comparalo había con el- antes en la Argentina, Comparalo sí. con el Procrear. Comparalo con el Procrear. Y vas a ver Pero que son dos estamos hablando del cosas 10%. distintas. No, es un crédito hipotecario. Lo que pasa es un crédito que está pensado como una política pública a la que pueden acceder mayorías, no solamente el pibe que vos decís que sale, que recién empieza a trabajar. Ese pibe no accede, tenés que tener un recibo de sueldo de 6 palos y medio. Eso no es... No. vos. No, porque dos personas pueden Entonces, aplicar un crédito hipotecario con dos- ingresos en torno dos al re- RIPTE. dos recibos de cuánto. Ahora, para vos, entonces, no es más fácil acceder hoy a una vivienda No, que pero durante el gobierno de Alberto Fernández. Son los datos.
datos. Depende del momento del gobierno de Alberto Fernández. Una cosa fue el principio del gobierno de No tuvo Fernández. nunca crédito hipotecario. Otra cosa fue el último año. Hubo política de... Porque, ¿sabes lo que pasa? Que la gente que vive en las villas, en los barrios populares, también vive. Y si vive en hacinamiento crítico y hay una política que evite ese Sí, esa hacinamiento gente es la que crítico... más sufre la inflación. Sí, desde luego, pero por eso, vos querés hacer una discusión desordenada sobre las bondades del gobierno de Milei y las maldades del gobierno de Alberto, a mí no me interesa. No, Yo vos, quiero vos hacerla trajiste ordenada. la vivienda, Yo vos, estoy diciendo, vos hablaste de la vivienda, que a mí me parece algo fundamental, bueno, yo y te la contesto, vivienda hoy no es es más más acceder. fácil, es un problema crítico de la Argentina y Milei no lo resolvió. Para Milei ver no cómo resolvió el problema de la ese- vivienda. Si ese tejido está tan roto como decís, uno no lo ve movilizado, ¿no? Bueno, uno porque- no ve a... Porque la gente aguanta hasta que no aguanta más. Fíjate lo que pasa en Bolivia. La gente aguantó un buen par 6 de años. meses, Juan. ¿Qué? El presidente está hace 6 meses en Bolivia. Bueno, sí. No es el mejor Sí. ejemplo No, el que no, trae. no, un buen par de años de ajuste. No, está bien, pero Un buen par de- ¿Qué pero está no pasando en es Bolivia? que no, Algo es que no pasa. importa quién es el presidente. Mañana vos pones a esta tasa de presidente y si sigue la misma política pública de deterioro de absolutamente todo, ¿no? En la Argentina, que si estaba mal institucionalmente antes, ahora con un presidente que le dice a todos ustedes que son unos corruptos ensobrados, salvo a ver cuántos son, 1, 2, 3, 4, Nosotros 5, somos todos el no hay un 95. 5, están dentro del Somos todos 95. el 95, sí. No, capaz que alguno zafa porque habla bien de él. Rosendo porque no es periodista, Porque- pero... No, los que hablan bien de él, los que hablan bien de él están en el 5%. Entonces, yo no escuché ni en los peores momentos de confrontación de Cristina contra el periodismo, que fueron duros, no escuché una cosa de esas características. Eso no es romper las instituciones. ¿Qué sé yo? estamos de acuerdo. Estamos No sé. de acuerdo. Me interesa volver al otro lado. Ya 2 o 3 veces propusiste a la tasa que ahora tomás como eventual candidata para enfrentar a Milei. Se está tomando la candidatura. Tenés competencia, Si no, José. si no es la tasa, ¿Vos ¿quién vas a ser es la candidato pregunta? a presidente? Ahí está. No sé, en algún momento puede ser. Me parece una buena idea. Tenés que revisar los verbos que usás y puede andar. Bueno, Dale. te llamo de consultor, Juan. Te pido- llamo para que te me ayudo- ayudes a preparar el discurso. Te ayudo de onda porque también hay un tema acá que es, por más que quieran teñir de sospecha todo lo que se hace por amor y solidariamente y gratuitamente, hay millones de personas en Argentina y millones de militantes sociales, incluso de integrantes de los partidos políticos, que hacen las cosas por convicción y por amor. Y inocular en la sociedad que todo tipo que se mete en política o se mete en el periodismo y no cumple con esa idea de destruir al Estado, porque esa es también una definición que tiene poco que ver con la calidad institucional, ¿no? Decir que venís a destruir el Estado siendo el presidente de la Nación, no sé de qué calidad institucional podemos hablar. Tener de una sospecha todo eso y que todos somos chorros, que todos somos ensobrados, que todos somos unos currificadores, bueno, es un problema para incentivar, sobre todo a las nuevas generaciones, a que se metan. Es el no te metas versión 2.0. Pensé que ibas a rematar con que Rosendo era una de las personas que hacía las cosas por amor Estoy y demás. seguro que y, él y hace- dije, tenemos fórmulas. No. Nos vamos a Info de la Tarde con una fórmula No creo que presidencial. tengamos fórmula, pero me consta que es una persona que tiene intereses genuinos por la política y por el futuro del país. Y hablando ¿Vos vas a de ser candidato? fórmulas, Mira, lo que nosotros ahora estamos desarrollando es un debate al interior del movimiento nacional popular, que incluye el peronismo, sobre reformas necesarias, ¿no? Nosotros tenemos nuestra listita de 10 reformas. Está la reforma habitacional, número 1, el tema habitacional. El tema de la reforma industrial, vinculado a la cuarta revolución industrial, no a la revolución industrial del siglo XIX. Una reforma fiscal. En la Argentina es mentira que los ricos pagan impuestos como corresponde. No pagan impuesto a los ingresos como Estados Unidos, roza el 45%. Acá no se pagan esos impuestos. Una reforma en la política exterior, que no puede ser de alineamiento y relaciones carnales con Estados Unidos, que es una economía competitiva con la de la Argentina. Hay que volver a Latinoamérica, hay que volver a los BRICS. Una reforma judicial, porque si hay una institución totalmente desacreditada, y no por lo que hace en la superestructura política, con lo que hace cada día con el ciudadano común es el Poder Judicial. Una reforma educativa, porque efectivamente tenemos una degradación profunda que viene hace muchos, muchos años de la escuela secundaria, de la escuela primaria, sobre todo en el sector público. Una reforma agraria, que tanto molesta, que implica, por ejemplo, que los 40.000 pequeños productores de hortalizas que comen producen la lechuga, producen las papas, producen el tomate, que todos nosotros comemos. ¿Todos acá comen verdura? ¿Hay alguno antiverdura? Bueno, eso lo produce gente
que está prácticamente esclavizada a un arriendo, una reforma en seguridad y defensa, una reforma sanitaria, porque el hospital también, sobre todo en los conurbanos de este país y en el interior profundo, estaba muy complicado y ahora va a estar más complicado porque no hay vacunas y no hay remediar para el invierno, y una reforma ambiental que tiene que ver con lo intergeneracional. Son 10 puntos. Yo les puedo decir una cosa, se dice que no se debate programa. En esta emisión en la que estamos ahora, también sería difícil debatir programa. Porque para debatir un programa necesitas tiempo y también necesitas algo que no garpa en los medios de comunicación. Porque garpa más si yo me pongo a hablar del interno del peronismo y empiezo a decir Axel, Cristina, Máximo, el otro, Tenemos etcétera. un momento reservado para eso. No, que no lo voy a hacer. Te lo prometo. No lo voy a hacer porque estoy en un... Sé que viniste a eso. Como No lo voy a hacer porque también Pero estoy en un pará, periodo la de pregunta es, introspección ¿qué de mis pasa- propios errores. ¿Qué pasa que vos podés venir Sí. acá y contar tu plan, pero no hay un acuerdo programático en el peronismo? O sea, Porque- ¿quién lidera esa discusión? Bueno, nosotros estamos haciendo un planteo. Es una quién? forma de tener a los otros sectores de una eventual coalición o el eventual frente opositor a Milei. Hoy hay una situación muy polarizada entre lo que institucionalmente es Fuerza Patria y lo que institucionalmente es la Libertad Avanza. Está totalmente polarizado el electorado. La Libertad Avanza se comió completamente al PRO. Dudo que Macri tenga alguna posibilidad de volver a hacer algo más que concejal en el barrio en el que vivo ahora, que no sé cuál es. Y la elección se va a polarizar en ese sentido. Bueno, hay un sistema de valores diferenciado y esto es algo explícito. Después habrá hipócritas y deshonestos intelectuales en los distintos lugares, pero hay un sector que plantea que la justicia social es un pecado capital y que hay que destruir el Estado, ese es su planteo explícito, y hay otros que creemos que lo público hay que reforzarlo y que la justicia social es un imperativo categórico. Ahí hay una diferenciación de carácter ontológico, si querés. Pero ¿Y hay Juan? componente moral que le ponen, no pensás, No es moral, sí, Sí, porque es moral, porque parece como que lo único que propone Milei o la gente que acompaña a Milei es la destrucción del tejido social comunitario argentino, y tal vez es gente que intencionadamente bien piensa distinto que vos. Piensa que el progreso de Argentina puede ser discutiendo uno de esos 10 puntos que traes vos y otros más, Pero yo estoy... desde otro lugar. No los estoy moralizando, estoy Yo- diciendo textualmente lo que dice el presidente. Textualmente el presidente dice que vino a destruir el Estado desde adentro. Textualmente dice que la injusticia social es un pecado capital. Pero vos- Textualmente ahí tenés dice dos que los puntos. que evaden impuestos son héroes. Bueno, y también no son las cosas que planteás dice el peronismo que dice Milei. Son las cosas que Milei dice. Sí, Pero vos seguro una de las que- críticas que le hacías al kirchnerismo, que para mí era una crítica interesante que le hacías, es vos no eras estatista. O sea, vos no eras un tipo burócrata. Sigo siendo O sea, no estatista. Por eso hablé de lo público y no de lo estatal. Porque para nosotros tiene que haber una economía tripartita. Sector público que sobre todo garantice la utilización soberana y con valor agregado de los recursos naturales, como pasa en Noruega, que tienen el Fondo del Petróleo y que tiene la empresa estatal de petróleo. Un sector privado que sea pujante, que sea innovador, y ahí si querés algún elemento de realidad, tenía alguna que otra cosa que dice Milei sobre los empresarios y los que para conseguir una chapa y que el pueblo pueda tener un techo de chapa, te la venden al doble de lo que vale. Eso efectivamente pasó. Ahora, ¿por qué Milei ataca a Techín? ¿Porque quiere que la gente tenga las chapas más baratas? Yo no lo creo. Yo creo que ataca a Techín porque sus mandantes norteamericanos le dicen que hay que destruir la industria metalmecánica en la Argentina para que puedan entrar importaciones de manera indiscriminada. Y ahí vos podés tener una diferencia ideológica de alguien que dice un modelo aperturista donde entre todo de manera indiscriminada, y si se rompe la industria textil, que también te afana la industria textil. Eso es efectivamente así, la industria textil te afana. Ahora, la salida que te afana es hacerla pelota, yo no lo creo. Lo que pasa es que Juan, también tantas veces se intentó a medio camino, que también hay algo del enojo social, Juan, que uno no puede dejar de comprender. Si vos mismo lo estás diciendo. Sí, pero yo creo que O sea, el enojo si social buena hoy pa- es contra Milei. Hoy no, es contra Milei. no me queda claro que eso Está el sea así. enojo contra lo anterior. Hay un Está- enojo, hay un hay grande contra una la- insatisfacción general. Pero ganó contra- Milei hace 6 meses una elección, ¿eh? Sí. No solamente hace 2 Bueno, años. vos me decías que hace En 6 meses relación a ganó el de esto- Bolivia y hoy hay una Está rebelión bien. popular. A ver, yo no creo que la gente esté muy contenta con ningún sector de la política. Ni con Milei, ni con el sector en el que yo soy una de las distintas tendencias, porque lo que sucede, que puede ser una virtud, puede ser un defecto, depende cómo se vea, en el campo nacional y popular, que es la denominación que nosotros hacemos, pero yo podría agregar en el campo humanista, que es la definición que a mí me gusta. En el campo humanista hay distintas tendencias y no hay una estructura monolítica como si tiene el gobierno de Milei, donde él es el tipo al que hay que aplaudir de manera estúpida. En el Congreso, cada vez que viene Milei o Karina Milei,
la verdad... Pero a mí- Juan, con Cristina Sí, era pero yo lo nunca, mismo. Yo nunca Juan. estuve. Bueno, vos, Yo no nunca vos estuve. estuviste siempre al costado, Yo- pero con Cristina yo todos nunca se estuve. peleaban por ver quién era más olfa. Yo nunca Igual estuve. que con Milei. Yo nunca estuve. Bueno, ahora lo que veo es que aplauden cualquier cosa. Ahora lo que veo es que Milei abiertamente defiende gente que está más sucia que una papa. Son las cosas que yo veo ahora, que es la primera vez que yo tengo un rol institucional dentro de la política y puedo ver cosas que antes no veía. Digamos, cómo funcionan en la práctica cosas que yo veía de afuera. La verdad, si vos me preguntás hoy si tomé una buena decisión en ingresar al Congreso, a veces a la noche me pongo a pensar. ¿Hice bien? ¿Te O por ahí- arrepentís de ser diputado? No me arrepiento, me pongo a pensar. Me pongo a pensar si no podría haber aportado más desde otro lugar. Y me pongo a pensar porque es muy triste lo que pasa. Es decir, no poder impulsar algo tan sencillo como un proyecto para mitigar los daños que tus hijos, y los hijos de todos, no sé si tenés hijos, pero digo, los hijos de cualquiera que nos está viendo, está sufriendo, y poder explicarle a la madre, al padre, al maestro, a la maestra, al pibe, a la piba, cómo usar eso de una manera razonablemente adecuada, es decir, una especie de ESI, pero de lo digital, y hablar con los diputados y que ni siquiera ellos puedan impulsar a los oficialistas, y me parece lamentable, porque sería una regulación. ¿Por qué no interveniste cuando fue Adorni el Congreso? Porque el bloque decidió... Hablaban de un acuerdo, te lo planteo por eso, ¿no? Se hablaba de un acuerdo, de algún tipo de conversación. Porque el bloque decidió otra cosa y me lo plantearon y me pareció que en algunos casos, no en todos, me corresponde actuar en función de lo que plantea el bloque. En otros no, ¿eh? Puede ser que en otros casos no corresponda actuar porque yo no voy a responder una estructura absolutamente vertical, en un bloque donde somos diversos y todos entendemos que somos diversos. Digamos, y esto no es para desvalorizar a nadie. Yo, y ponerle la X a quien quieras, no voy a decir el nombre de nadie, del bloque. Imagínate a alguien del bloque. Victoria Tolosa Paz. Imagínate a alguien del bloque. Por Yo no voy a ejemplo. decir los nombres porque aparte estoy tratando de desnominalizar. Estás en otro rol aparte ahora. Estoy tratando de desnominalizar las cosas, porque, insisto, si no, son títulos que nos hacen mal. Entonces prefiero discutir y tener una agarrada en una discusión sobre la reforma fiscal, o sobre una reforma habitacional, o sobre la reforma agraria, que sobre si me cae mejor o peor, XXX. Ahora, dentro del bloque, y desde luego los 5 diputados de Patria Grande, que es un partido nacional, somos 5 diputados, una es la expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Muy para atrás no mira bastante para adelante. Y otra, por ejemplo, es Nati Saracho, que tiene una experiencia extraordinaria, que es una experiencia de vida, es la Universidad de la Calle. Otra es Fernanda Miño, que hizo la mejor política social de la historia reciente de la Argentina, es la política de integración urbana, y otro es un economista de primer nivel que se llama Itay Herman. Bueno, esos somos 5. Ahora, ¿qué somos? ¿Una secta? No somos una secta. No creemos que somos los iluminados que vienen a salvar el país. Estamos en un bloque más amplio. Instalada al peronismo, Fuerza Patria, a todos los que conforman ese espacio, le sirve que Adorni siga. Están como celebrando la continuidad de Adorni porque le hace un favor a la oposición o porque perjudica al gobierno. ¿Están en esa? Yo no miro las cosas así. Para mí Adorni se tendría que ir porque me parece lo más digno, ¿no? Para mí el presidente no debería defender a Spert, sobre todo cuando ya hay de su financista una sentencia judicial por lavado y estafa. Es como que él, como en el sistema norteamericano, se negocia con la fiscalía cuáles son las imputaciones, por haber podido sacar la imputación de narcotráfico y evitar el juicio, tiene el lavado, tiene la estafa, y eso parece que lo exculpa a Spert, todo lo contrario. Perjudica su situación judicial. Sí, en Argentina. Sí. Gente, bueno, gracias por ver el video hasta acá, les agradezco mucho, como les digo siempre, no hace falta que miren esta parte, es para los que se quedan después del video y quieren debatir o charlar en los comentarios después con nosotros. Hay unos pocos en el chat que decían que nunca mostré la placa, la tengo por acá. Esto obviamente también es gracias a ustedes. Gracias por el apoyo que le dan al canal, por suscribirse, cuando le dan me gusta, todo gracias a ustedes, así que bueno, les agradezco obviamente. Después, bueno, quería usar esta parte del video también para debatir una cosa que veo que hay algunos a veces que se quejan de que exagero con los títulos, que pongo cosas que no dicen. Yo obviamente trato de nunca mentirles, pero obviamente con el tiempo en YouTube y todo te vas dando cuenta que es el lenguaje un poco de las redes, lo que llaman el clickbait. Y bueno, eso es muy necesario también porque si no muchos de ustedes no entran. Por ahí los 2 o 3 que se quejan de que exageré el título o lo que sea, la realidad es que quizá entran si pongo que debatieron ideas en el título en vez de poner que cruzó a tal o lo que sea, pero la realidad es que hay un montón después que no entran y te lo muestran las estadísticas de YouTube, y la realidad es que lo que uno busca es que se difunda la palabra, que llegue a más vistas. Entonces
un poco hay que adecuarse a las reglas del juego. La realidad es que son esas. Yo trato de no insultar, poner palabras groseras, de mantener un cierto límite, no como hacen muchas cuentas de libertario o algunas incluso peronistas y eso que insultan mucho en las miniaturas, exageran por demás. Yo siempre trato de controlarlo un poco, pero sepan a los que les molesta que me encantaría no hacerlo, pero es parte de las reglas del juego. Yo trato de nunca mentirles que van a ver algo que después no está. Trato de mantener ese respeto también con el que lo ve, para que no se sienta decepcionado. Por eso trato de subirles buen contenido, pero hay veces que obviamente hay que ponerle un condimento al título, modificarlo un poco para que sea un poco más atractivo, porque si no la realidad es que ustedes no entran después y no se difunde lo que queremos difundir, no se difunde la palabra de tales personas. Es algo a lo que tristemente un poco hay que acostumbrarse. Es así, son las reglas del juego. Yo trato de no mentirles, como les digo, trato de ser sincero con todo en todo aspecto, pero un poco de aderezo hay que ponerle, como hacen todos los noticieros, como hacen todos los programas. Es así, es un poco, no solo está en las redes, también está en la televisión. Así que bueno, espero que sigan bien. Gracias por el video hasta acá y no se olviden, bueno, si pueden ponerle me gusta, comentar qué les parece también esto. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.